are free and sure to disagree with the law. En la zona de Guantánamo. You pointed out that the Para la liberación. busy arresting Responsablemente la construcción de una sociedad. Hola, amigos y amigas de Lugares de la Guerra Fría. Hoy vamos a tocar el tema de la revolución de los ayatolás. Y es que Carter tuvo como una de las metas principales el fomento de los derechos humanos, a pesar de lo cual algunos historiadores le consideran el que llevó a cabo un declive de la distensión que había sido protagonizada por su predecesor. La crisis de Irán fue uno de los elementos que cerró el ataúd de este periodo de la Guerra Fría que conocemos como distensión o como détente en francés. Empezaremos este relato viendo en un mapa el lugar estratégico que ocupa Irán y cómo se relaciona con el resto de países de esta región conocida como Oriente Próximo. Bien, este es el escenario de las operaciones que vamos a narrar. Un preámbulo de la Guerra Fría tuvo lugar cuando en esta zona, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las tropas del Ejército Rojo permanecieron ocupando Irán, pese a que en los acuerdos de Yalta y Potsdam se había acordado liberalizar esta zona. Stalin no tenía prisa en ordenar la retirada del Ejército Rojo del norte de Irán, porque los azeríes eran la mayoría de la población. Incluso hubo conversaciones en el Kremlin para anexionar este territorio al Azerbaiyán soviético. Finalmente, las presiones de los aliados hicieron ver a Stalin que la permanencia del Ejército Rojo pondría en peligro las relaciones con los Estados Unidos. En abril de 1947, Stalin finalmente accedió. El Ejército Rojo se retiró para no volver. Símbolo del esplendor, Mohammad Reza Pahlavi, rey de reyes o emperador, que es lo que significa la palabra persa Shah, muy parecida a la palabra rusa zar. En este caso se sienta en el trono del pavo real. Su hijo no llegará a sucederle. La causa de la crisis de Irán fue el derrocamiento del Shah, Mohammad Reza Pahlavi, a quien la CIA había ayudado a recuperar el trono en 1953. Los que provocaron su derrocamiento eran fuerzas leales al líder religioso chiita Ayatollah Ruhollah Khomeini y consiguieron su pretensión en enero de 1979. La oposición fundamentalista se oponía a los esfuerzos del Shah para modernizar el país. Un ejemplo era la manera de vestir de las mujeres iraníes, demasiado occidental para estos clérigos que pretendían llevar el país en vías de desarrollo a la Edad Media. El descontento contra las políticas del Shah fomentó una alianza tan improbable como poderosa de islamistas radicales opuestos al quietismo del clero tradicional, universitarios de izquierda inspirados por el anticolonialismo que sacudía el mundo, obreros, republicanos, liberales y laicos. El ayatollah Khomeini, un oscuro clérigo a quien el Shah envió a París al exilio, logró convertirse en el símbolo de la revolución que se gestaba. Sus sermones fueron difundidos a través de cintas de cassette y prepararon el terreno no solo para el cambio de régimen, sino para una forma de gobierno, la República Islámica, que no tenía precedentes de ningún tipo.
En este pueblo, cerca de París, quedó instalado Jomeini. No parece un mal sitio para vivir. La casa de Neaufle-le-Château, al parecer, ya no existe. La despiadada represión que pretendió llevar a cabo el Shah y sus estrechos lazos con Estados Unidos llevaron a su caída. Varios gobiernos americanos habían considerado el Irán del Shah un baluarte contra la expansión soviética por esta región. Además, Irán era una importante fuente de petróleo, no solo para Occidente. Israel también se benefició de su proximidad, porque Irán no participó en el embargo petrolero que decretaron los países árabes a tenor de las guerras árabe-israelíes. Debido a los servicios que Irán prestaba a Occidente, el Shah disponía de armamento avanzado y unas fuerzas armadas poderosas para dominar la región. Las protestas acompañan al Shah incluso durante su visita a la Casa Blanca en noviembre de 1977. En la imagen puede verse al entonces presidente Jimmy Carter, en la derecha, y a su esposa Rosalind secándose las lágrimas producidas por el gas que la policía ha lanzado contra los manifestantes que se quedan fuera de la recepción a Mohammad Reza, en el centro de la imagen. El apoyo de Estados Unidos al Shah contribuirá al antiamericanismo que enarboló el nuevo régimen. A pesar de la horrible trayectoria del Shah en materia de derechos humanos, Carter le apoyó. Proclamó a finales de 1977, en una visita a Teherán, que Irán, bajo el magnífico liderazgo del Shah, era una isla de estabilidad en una de las zonas más turbulentas del mundo. A principios de septiembre de 1978, justo después de que centenares de iraníes sublevados fueran muertos a tiros por los soldados del Shah, que estaban pertrechados con armas americanas, Carter robó tiempo a sus entrevistas en la cumbre de Camp David, donde había reunido a Sadat y a Menachem Begin, para llamar por teléfono a Pahlavi y expresarle su apoyo. La salida precipitada del Shah se produjo, pese a todo, el 16 de enero de 1979. 3 semanas después, Jomeini regresaba de París. En este aeropuerto, el Shah se despidió de su gente y días después, Jomeini saludó a sus seguidores. El Shah, Mohammad Reza y su esposa, la emperatriz Farah, caminan hacia el avión que les sacará de Irán el 16 de enero de 1979. La presión de la calle ha logrado echarlos, aunque en ese momento tal vez no sean conscientes de que no van a volver nunca más. Su exilio abrió las puertas al regreso de Jomeini y la implantación de este régimen islámico, que secuestró las aspiraciones de buena parte de quienes habían apoyado la revolución. Con el Shah fuera del país, decenas de miles de iraníes se congregan en la plaza de Azadi, que significa libertad, en Teherán, para pedir el regreso de Jomeini. Quieren acabar con cualquier reminiscencia de la monarquía y rechazan el gobierno interino que ha quedado al frente del país. No hay vuelta atrás. Esta es la ubicación de la plaza principal de Teherán, la capital iraní, muy cerca del aeropuerto, a no mucha distancia, apenas media hora caminando. Finalmente, el ayatolá Jomeini llega al aeropuerto de Teherán en un avión de Air France el 1 de febrero de 1979. Quien iba a convertirse en líder supremo de la revolución islámica, dijo, sin embargo, no haber sentido nada especial al pisar suelo iraní tras 14 años en el exilio. Quienes sí sintieron su presencia fueron los cientos de miles de seguidores que se lanzaron a las calles de Teherán para darle la bienvenida. El exilio del Shah y el regreso de Jomeini no pusieron fin a las protestas.
En la foto, tomada en algún momento de 1979, un grupo de manifestantes quema una imagen de Mohammad Reza frente a la Embajada de Estados Unidos en Teherán, nuevo objetivo de las protestas. El malestar por el apoyo de Washington al monarca alentará la toma de la embajada norteamericana por un grupo de estudiantes en noviembre de ese mismo año. Los asaltantes, con el aparente respaldo de los nuevos líderes, mantuvieron secuestrados a 52 diplomáticos durante 444 días. La crisis, que se tradujo en la ruptura de relaciones, dura hasta hoy. A cambio de la liberación de los rehenes, los militantes exigían que el gobierno de Carter devolviera al Shah, que se encontraba en Estados Unidos para recibir tratamiento contra un cáncer. Este cáncer lo acabó matando en julio de 1980. Como Carter se negó, el personal de la embajada estuvo prisionero hasta el final mismo de su presidencia. En esa calle hoy existe un museo que al parecer incluye estancias de la antigua embajada de Estados Unidos, hoy inexistente. Aquí vemos una recreación de la embajada. Así muestran a los visitantes la historia montada por el régimen. Estancias supuestamente secretas donde los diplomáticos norteamericanos manejaban documentos y destruían archivos comprometedores. Uno de los rehenes de la embajada de Estados Unidos en Teherán es mostrado ante una multitud por algunos de sus captores, pocos días después del asalto a la sede diplomática. Algunos de aquellos jóvenes revolucionarios evolucionaron después hasta posiciones reformistas y cuestionaron los excesos cometidos entonces. Pero la República Islámica nunca ha pedido disculpas por la violación del derecho internacional que supuso la toma de la Cancillería norteamericana. Esta imagen de una niña cubierta por el chador durante las revueltas de aquel año da pie para reflexionar sobre los cambios que la revolución trajo para las mujeres iraníes. Desde Occidente siempre se ha denunciado la imposición del velo islámico que el régimen les impuso a partir de 1981. También las feministas iraníes critican la obligatoriedad y en los últimos años han pagado con la cárcel su activismo en contra. Al mismo tiempo, las más veteranas reconocen que la medida permitió que muchas familias tradicionales aceptaran que sus hijas se educaran y fueran a la universidad. Hoy el velo se ha convertido en un símbolo del sistema, lo que hace difícil un cambio al respecto. Los disidentes pagaron muy caro su pretensión de libertad. Muchos acabaron en esta prisión, igual que los manifestantes de hoy en día, que protestan por las rígidas costumbres de la vestimenta tradicional. En el Irán de los ayatolás, las ejecuciones públicas se convirtieron en un espectáculo ejemplarizante. Desde esta colina, en Los Ángeles, vemos el símbolo de la industria cinematográfica por antonomasia. Según la película Argo, se montó una falsa empresa productora con unas falsas oficinas para engañar a los iraníes y rescatar a unos cuantos empleados de la embajada. La derrota de Carter por Ronald Reagan en las elecciones de 1980 se debió en gran medida al fracaso de una expedición militar que el presidente envió para liberar a los rehenes en abril de 1980. El intento de rescate chocó con la oposición de algunos colaboradores de Carter. En el ámbito cinematográfico, Argo es una película de 2012 que narra lo que se llamó el Copper canadiense o el subterfugio. También podríamos llamarlo la evasiva canadiense. Está basado en un libro que escribió un operativo de la CIA llamado Tony Méndez. Este es un personaje real y lo que cuenta Tony Méndez
es la historia que él vivió para sacar a un grupo de diplomáticos, no solamente norteamericanos, había también un sueco. Si no recuerdo mal, cuando se produjo la ocupación de la embajada, en la crisis de los rehenes de Irán, entre 1900 y 1981, es donde se produce la acción. Y de hecho, Tony Méndez lideró el rescate de estos diplomáticos de Teherán para sacarlos en un avión de Swissair hacia la libertad, hacia Estados Unidos. Y se llama el subterfugio canadiense porque la implicación de este país hizo que finalmente tuvieran un conflicto diplomático con los iraníes. Y por supuesto, los iraníes con los norteamericanos. De resultas de ese conflicto, los canadienses cerraron la embajada. Y de hecho, ni la embajada canadiense ni la norteamericana, a fecha de hoy, están abiertos en Irán. Es decir, que las relaciones siguen siendo muy tensas. La película la dirige y protagoniza el actor Ben Affleck, y aunque ha recibido críticas porque hay varias inexactitudes, siempre por supuesto a favor del papel de Estados Unidos, pues la película a mí me gustó, me parece una película muy recomendable. Y vamos a hacer un pequeño comentario a propósito de la misma. La película ha sido galardonada en varios certámenes de cine, como el BAFTA, los Globos de Oro, el Premio de Sindicatos de Actores y, por supuesto, los Oscar, donde de 7 nominaciones obtuvo 3 premios. Mejor película, mejor guión adaptado y mejor montaje. Premios del año 2013. Esta es la sala grande del Bazar de Teherán. Se puede contemplar un variopinto escenario de este conjunto de tiendas y no podía faltar una imagen típica de cualquier bazar de un país islámico, la tienda de especias. En este aeropuerto de Frankfurt del Meno, el cesado presidente Carter recibió a los empleados liberados. Ya por desgracia no sonreía tanto. Sus fallos de cálculo le hicieron perder las elecciones. Cuando los rehenes fueron liberados en el año 1981, los llevaron a la base aérea de Frankfurt del Meno, en la República Federal Alemana. Allí fueron recibidos por el expresidente Jimmy Carter. Había perdido las elecciones con Ronald Reagan. Y desde allí volaron a Washington D.C., donde recibieron una bienvenida como héroes. Para la fallida operación de rescate se contó con el portaaeronaves Nimitz. Este superportaaviones zarpó de la base de Rota para ubicarse en las inmediaciones del teatro de operaciones. Llama la atención el gran número de pistas y las antenas de satélite, cubiertas por cúpulas semiesféricas para no detectar la posición del satélite conectado. El espía Tony Méndez fue condecorado con la Estrella de Inteligencia, pero nada más recibir la condecoración, las autoridades se la quitaron porque nadie debía de saber de la existencia de esta operación. A Tony Méndez se le devolvió la Estrella de Inteligencia ya en 1997, cuando la Operación Argo fue desclasificada por el presidente Bill Clinton. Y esto ha sido todo. Espero que les haya interesado. Gracias, amigos y amigas. Hasta otro día. ای دلبر پریروی وی فتنه تو شیرین دل نام تو نگوید از غایت غیوری باز آمد آن سلیمان بر تخت پادشاهی جان را نثار